¿Qué estabas haciendo hace 6 semanas? ¿Puedes decir claramente qué estabas haciendo el lunes de hace 6 semanas? Con todas las personas con las que hablaste, todos los lugares a los que fuiste, las cosas que viste. ¿Y si recordar eso fuera la diferencia entre librarte de un crimen y pasar el resto de tu vida en la cárcel? Pues esa fue la situación que enfrentó Adnan Syed, de quien seguimos hablando el día de hoy, en esta segunda parte del caso de Hae Min Lee. Bienvenidos a No es Oficial. Hola amigos, bienvenidos. El episodio pasado quedaron varias incógnitas y hoy les traigo algunas respuestas a esas preguntas que surgieron y que quedaron abiertas. Después de escuchar todo el podcast Serial de Sarah Koenig, puedo ya hacerme más una idea pues mucho más completa de toda la información que se tiene respecto a este caso. Son 12 episodios aproximadamente y cada uno dura 1 hora. Y bueno, hoy siento que vengo ya un poco más relajado, como que siento que ya me voy soltando un poco más en hacer esto. Pero bueno, este caso sigue siendo muy complejo. Toda esta semana también me he sentido como el meme de la persona que está como enfrente de un pizarrón y está tratando de conectar puntos. Así que me gustaría muchísimo que dejaran sus propias teorías o conclusiones después de haber escuchado este episodio, porque genuinamente siento que este caso depende mucho de qué cosas decides creer y cuáles no. Entonces, si no has escuchado la primera parte, pues te recomiendo mucho que vayas a escucharla, porque aquí ya nos vamos a meter de lleno en todo el caos de testimonios, contradicciones, cosas raras, tiempos, llamadas, etc. Dicho esto, comenzamos. Hagamos entonces un resumen express de los hechos que, según Jay, el testigo principal, ocurrieron el 13 de enero de 1999. Entonces, según Jay, entre las 10 de la mañana y las 11:30, Adnan le dice que planea desvivir a Hae. Supuestamente le deja su coche y le deja su teléfono porque más tarde lo llamará para que pase por él cuando todo haya terminado. Jay dice que después de eso deja a Adnan en la escuela y se va a casa de Jennifer, una amiga suya. Mientras tanto, Adnan sigue su día normal. Va a clases, entra a la clase de psicología a la 1:15 y sale a las 2:15. A las 2:15 en realidad todos salen de las clases. La escuela termina sus labores a esa hora en específico. Y aquí es donde todo empieza a complicarse muchísimo. Porque según la policía y según Jay, entre las 2:15 y las 2:36 ocurre el desvivimiento de Hae. O sea, en teoría, en 21 minutos pasó todo. Según los registros telefónicos de la compañía AT&T, que era la que tenía Adnan en su celular, a las 2:36 p.m., Adnan llama a Jay para que pase por él al estacionamiento de un Best Buy que estaba como a 10 minutos del campus, en coche. Y según Jay, ahí mismo, Adnan le muestra el cuerpo de Hae en el maletero de su propio coche, o sea, del coche de Hae. Después, según Jay, Adnan maneja el coche de Hae, Jay maneja el coche de Adnan y dejan el auto de Hae abandonado cerca de la carretera I-70. Luego, según Jay, lleva a Adnan de regreso a la escuela para la práctica de atletismo porque, según él, pues necesitaba ser visto. Más tarde entonces, Jay va por Adnan a la escuela, lo va a recoger y juntos deciden ir a comprar marihuana. Van a casa de Katy, una conocida de Jay, y ahí fuman todos juntos. Mientras están ahí, alrededor de las 6:24 de la tarde, la policía llama a Adnan preguntando por Hae, porque recordemos que ella desapareció ese día y sus familiares lo detectaron de inmediato porque no fue a trabajar y porque no recogió a su sobrina de la escuela. Después, según Jay, después de la llamada de la policía a Adnan, según Jay pasan por unas palas a su casa y vuelven por el coche de Hae. Después van a Lincoln Park para, pues, enterrarla. Luego abandonan el coche de Hae en un lote residencial. Y Jay dice que después Jennifer le ayuda a deshacerse de las palas y la ropa que había usado para enterrar. A grandes rasgos, ese es el resumen de las cosas que pasaron, según Jay,
Eso es lo que dice en su testimonio y eso es lo que hizo que Etnan pues fuera condenado a cadena perpetua. Y entonces vamos a irnos a algo que llama mucho mi atención, que es el tiempo. El mayor problema de toda esta historia es el tiempo, la famosa ventana de tiempo. Porque según la teoría oficial, todo pasó entre las 2:15 y las 2:36. Y entonces, el episodio anterior les dije que había alguien que sí que había visto a Etnan durante ese tiempo y que había estado con él. Y que además estaba muy segura de tener una razón por la cual recordaba perfectamente haber estado con él. Ella es Aisha McLean. Aisha era una conocida de Etnan. No eran amigos cercanos en realidad, pero ella asegura que habló con él en la biblioteca que estaba cerca del edificio donde tomaban las clases. En realidad, esta biblioteca está, digamos, dentro del mismo campus, por así decirlo, y dice recordarlo muy bien, porque ese día comenzó la temporada de nieve en Baltimore, y después de ese día, la escuela estuvo cerrada durante los próximos 2 días y durante todo el fin de semana, porque durante esa noche comenzaron las tormentas de nieve. Además, ella dice que recuerda muy bien ese día porque estaba muy enojada porque estaba esperando a su novio y a un amigo de él que iban a recogerla. Ella llevaba más de una hora esperándolo y llegaron pues todavía muy tarde. Entonces ella se quedó hablando con Etnan no menos de 20 minutos en esa biblioteca y dice que también lo recuerda porque según ella pues Etnan no era como cualquier chico. Eso ya quedó claro también en el episodio pasado. Etnan pues todo el mundo sabía quién era, ¿no? Entonces ella dice que sí lo recuerda con claridad y de hecho también dice que su novio se puso celoso cuando llegó y los vio hablando. Su novio llegó aproximadamente a las 2:40 y aquí es donde todo empieza a romperse nuevamente. El testimonio de Jay deja de cobrar sentido nuevamente, porque según él y la policía, Jae ya estaba desvivida a las 2:36. Entonces, ¿cómo era posible que Etnan estuviera al mismo tiempo en dos lugares diferentes? O sea, en la librería y al mismo tiempo en el estacionamiento de un Best Buy a 10 minutos de la escuela desviviendo a Jae. Pues bueno, un día después del arresto de Etnan, el 1 de marzo de 1999, recordemos que a Etnan lo arrestaron hasta el 28 de febrero de 1999. Entonces, un día después de que lo arrestan a Etnan, Aisha le escribe una carta diciendo básicamente, yo sí recuerdo haber estado contigo ese día, lo recuerdo perfectamente, quisiera hablar con tu familia, quisiera hablar contigo y pues quisiera como saber de qué forma puedo ayudarte, ¿no? Etnan dice para el podcast Serial que pues él le entregó esa carta a Cristina Gutiérrez, su abogada, pero Gutiérrez nunca puso a Aisha como testigo. ¿Por qué? Pues en realidad nunca lo sabremos porque Gutiérrez murió en 2004, pero sí que se encontró una nota en su expediente, bueno, en el expediente del caso, que decía algo como Aisha y su novio dicen haber visto a Etnan en la biblioteca. La biblioteca debe tener cámaras. O sea, alguien sí pensó en investigar esto, pero aparentemente nunca se revisó nada. Y aquí es donde el podcast de Serial empieza a investigar por su cuenta. Van a la biblioteca, hablan con los empleados y ellos dicen que sí, probablemente había cámaras en ese entonces y que de hecho las grabaciones estaban en VHS, pero que muchas veces esos VHS los reciclaban. Entonces, pues probablemente aunque hubiera estado grabado, como nadie fue a preguntar y como nadie pidió grabaciones, nadie revisó nada, pues simplemente se borraron esas grabaciones de ese día y probablemente se ocupó ese espacio con las grabaciones de los días posteriores. Entonces, nadie fue a preguntarles y ellos pues tampoco, digamos, intervinieron porque la misma defensa de Etnan, la abogada Gutiérrez, no puso a Aisha en el estrado a pesar de que conocía de este testimonio de que ella había estado con él durante la ventana de tiempo que se supone que estaba desviviendo a Jae. Esto obviamente no es un detalle pequeño, estamos hablando de un testimonio que potencialmente podría haber cambiado toda la línea del tiempo. Ahora, probablemente Gutiérrez, la abogada, no quiso poner a Aisha en el estrado porque el mismo Etnan nunca recordó claramente haber estado en la biblioteca. Entonces, poner una testigo diciendo yo sí lo vi, mientras que el acusado no puede confirmarlo, pues la haría ver bastante poco confiable. La ventana de tiempo, al ser tan apretada, pues es bastante complejo de
realmente confirmar que eso haya sucedido de esa forma durante ese periodo tan corto de 21 minutos. Las mismas periodistas, bueno, en este caso Sarah Koenig y sus colaboradoras del podcast, hacen la prueba. Salen de la escuela, pasan por los pasillos llenos de estudiantes, van hacia el estacionamiento, esperan a que los autobuses se llenen y salgan porque, según ella cuenta, en ese entonces y hasta la fecha, primero se tienen que ir los autobuses llenos y después ya, digamos, se van formando los coches atrás para poder salir del estacionamiento. Entonces, después de esperar a que salgan los autobuses llenos, manejan hasta el Best Buy y les queda aproximadamente 1 minuto y medio para desvivir a Jae, mover el cuerpo, meterla en el maletero y todo eso sin que nadie vea a Hernán, siendo que pues se supone que eran las 2 de la tarde. Es decir, él tuvo que haber hecho todo esto en 1 minuto y medio y aparte evitar ser visto en el estacionamiento de aparentemente un Best Buy a plena luz del día. Además, Summer, una de las mejores amigas de Jae, dice que es imposible que Jae estuviera en el Best Buy a las 2:36 de la tarde, porque ella recuerda con claridad haber hablado con Jae después de clases hasta aproximadamente las 2:25. Es decir, salen a las 2:15, ella recuerda haber hablado con Jae por lo menos 10 minutos, eso nos da las 2:25, y además dice que habían quedado de ir a un partido de wrestling después de que Jae recogiera a su prima pequeña de la escuela. Entonces, otra vez, ¿cómo encaja esto con la historia de Jay? ¿Cómo encaja esto con el testimonio? Pero así como esto hace que la historia de Jay o el testimonio de Jay se perciba un poco improbable, también hay cosas que hacen ver muy mal a Ednan. Por ejemplo, el famoso ride. Él dice que sí recuerda haberle pedido ride a Jae, aunque eso no es raro porque ellos seguían siendo cercanos después de ya no ser novios. De hecho, más adelante en el podcast de Serial, entrevistan a Don, el novio de Jae, al momento de su desaparición, y él dice que en una ocasión recuerda que Jae tuvo un problema con el coche y llamó a Ednan para que le ayudara, y ahí Don y Ednan coincidieron y Don dice que Ednan le pareció una persona normal, o sea, un chico completamente normal. El problema entonces no es en sí el hecho de que Ednan le haya pedido ride a Jae, sino que Ednan cambia de versión. A veces dice que nunca pidió ride y otras veces dice que sí lo pidió, pero que Jae le dijo que no podía porque tenía cosas que hacer. Y sí, Jae tenía cosas que hacer. No solo tenía que recoger a su prima de la escuela, sino que también tenía que ir al partido donde había quedado de acuerdo con su amiga que pues la alcanzaría más tarde. Luego, además de eso, están los registros de llamadas. En Estados Unidos, y supongo que en todo el planeta, cuando tú realizas una llamada desde tu teléfono celular, las torres de telefonía cercanas a la zona en la que te encuentras registran esa llamada y digamos, la mueven de un lado a otro para que se conecte con la persona que está recibiendo la llamada. No sé si soy muy claro en esto y tampoco lo tengo como súper bien estructurado, pero más o menos funciona así. Digamos que hay una zona que está cubierta por cierta cantidad de torres de telefonía y cuando tú haces una llamada, entonces esa llamada se va, esa señal se manda a esa torre y queda registrada ahí, ¿ok? El problema con este caso en particular es que esas torres normalmente no suelen usarse como una prueba de que alguien estuvo en ese lugar, sino más bien como una prueba de que no estuvo en ese lugar. Por ejemplo, si yo estoy en Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, y hago una llamada, probablemente no sepan muy bien o con mucha precisión en dónde estaba exactamente en el momento en el que hice esa llamada, pero sí pueden saber que no estaba en Cancún o que no estaba en el norte de la ciudad, sino que estaba por la parte sur. Entonces, de esa manera, digamos que también se va apoyando el testimonio de Jay de este recurso, que son los registros de las torres telefónicas. Bien, entonces, ese día hubo registradas 34 llamadas desde el teléfono de Ednan, es decir, había una lista de 34 llamadas. 6 de ellas se hicieron a Jennifer Pusateri, la Jen que ayudó a Jay a ocultar las palas y a deshacerse de la ropa y demás.
esa misma. Una de esas llamadas sitúa el teléfono de Etnan cerca de Lincoln Park entre las 7:09 y las 7:16, porque hay dos llamadas registradas a esa hora. Jennifer Pusateri, la mejor amiga de Jay, dice que una de esas dos llamadas era suya y que llamó a ese teléfono intentando localizar a Jay. Jay le había llamado a ella desde ese teléfono durante el día, entonces ella intentó comunicarse con él y le llamó. Dice que cuando llamó en realidad le contestó Etnan y que le dijo que Jay estaba ocupado, que de momento no la podía atender y que Jay le llamaría cuando estuviera listo para que pudieran verse. Pero de nuevo, es la palabra de ella y Jay contra la de Etnan, porque bien pudo haber sido Jay el que contestó. Solo es la palabra de ella la que dice que fue Etnan, y entonces de esa forma se aseguran de situar a Etnan en Lincoln Park a esa hora, a la hora que se supone que estaban cubriendo el cuerpo de Jae. Y ese precisamente es uno de los mayores problemas que yo tengo con todo este caso, y es por qué una palabra o un testimonio vale más que otro. Porque honestamente todo el mundo en este caso cambia de versiones, olvida cosas o se contradice. Todos. Puedo atribuírselo en gran parte a la falla de memoria de un hecho que pasó hace tanto tiempo. Pero por otra parte pienso, si fue algo tan fuerte y que los marcó a todos los involucrados, creo que tendrías la información mucho más nítida y no cambiarías todo el tiempo de cómo fueron las cosas, a menos claro que estés tratando de ocultar algo o que estés tratando de mentir para ocultar otras mentiras, no sé. Luego, también contra Etnan, o algo que hace ver muy mal a Etnan, es Katie. Katie es amiga de Jennifer, que a su vez es la mejor amiga de Jay. Ella realmente no conocía a Etnan, pero como les adelanté en el resumen express de la cronología de los hechos, según Jay, ellos fueron a casa de Katy a fumar. Entonces dice Katy para el podcast que ella notó que Etnan estaba muy nervioso, que estaba sentado en la sala sin realmente decir mucho, que se notaba como ansioso, pero ellos no se conocían. Entonces, ¿cómo puedes notar que alguien está muy nervioso si no lo conoces? A menos que fuera algo demasiado evidente. Dice además que Etnan estaba constantemente diciendo que necesitaba que se le pasara el efecto de lo que habían fumado porque tenía cosas importantes que hacer y tenía que hablar con alguien importante. Fue entonces que Etnan recibió una llamada y él comenzó a decir: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Minutos más tarde, después de esa llamada, Etnan recibe la llamada del detective a las 6:24 preguntando por Jae porque pues estaba desaparecida y él era, digamos, de su círculo cercano. Según Jay, fue ahí cuando Etnan dijo: pues tenemos que irnos ya, o sea, tenemos que ir a enterrar lo que hemos hecho. Después, el mismo podcast, Serial, entrevista a Aisha Pitts, no confundir con Aisha McLean, que es la que vio a Etnan en la librería. Aisha Pitts era la mejor amiga de Jae. En el podcast la entrevistan y ella dice que ella llamó a Etnan antes de que la policía hablara con él. Le llamó para decirle que no encontraban a Jae y que probablemente la policía le llamaría porque ella había dicho a la policía que pues si alguien podría saber es o su novio Don o su exnovio Etnan, con quien todavía mantenía cierta relación de amistad. Entonces, probablemente la llamada que Katie escuchó donde Etnan decía: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Van a venir a preguntarme cosas? Pues era la llamada de Etnan con la mejor amiga de Jae, Aisha Pitts. Y dándole el beneficio de la duda a Etnan, si la mejor amiga de tu ex desaparecida ya habló con la policía y les dio tu nombre, pues sí te puedes paniquear. Y más si estabas high, y más si traes cosas en el coche que ellos pueden encontrar. Entiendo que se pueda asustar muchísimo y también entiendo que Katie pensó que algo estaba muy raro con ese chico que pues no conocía realmente y que estaba ahí en su casa.
ahora llegamos a una de las partes más debatidas de todo el caso. La llamada a Nisha. A las 3:32 de la tarde hay una llamada desde el teléfono de Etnan hacia una chica llamada Nisha. Ella era un ligue nuevo de Etnan. Y según Nisha, Etnan le pasó el teléfono a Jay. Es decir, venían los dos juntos y supuestamente Etnan le llamó a Nisha y le pasó a Jay dentro de esa llamada. Ahora, eso es importante porque Nisha únicamente conocía a Etnan. Es decir, hasta este punto, la defensa, es decir, los abogados de Etnan, podrían decir que Jay hizo todas las llamadas. Pero si hay una testigo que únicamente Etnan conocía y ese testigo, en este caso Nisha, asegura que habló con Etnan, pues eso lo sitúa con Jay y con su celular al momento en el que Jay dice que ya venían de regreso de haber desvivido a Jae. Nisha entonces dice que durante esa llamada Jay le dijo que trabajaba en una tienda de videos para adultos y el problema o la coartada que podría tener Etnan es que Jay todavía no trabajaba allí el 13 de enero. Ese trabajo en la tienda de videos para adultos lo consiguió a finales de enero. Entonces probablemente Nisha se estaba confundiendo de día. Y además Etnan dice que Nisha estaba en su marcado rápido. Es decir, esos números que si no te das cuenta podrías marcar por accidente. Pero de nuevo creo que es mucha mala suerte para Etnan y una coincidencia muy rara. Supuestamente la llamada con Nisha duró alrededor de 2 minutos y medio. La periodista del podcast Serial y su equipo investigan si en esa época AT&T te cobraba llamadas aun cuando la otra persona no hubiera respondido. Esto para demostrar que probablemente la llamada hubiera sido un error y AT&T la haya puesto en el registro porque, pues si bien la otra persona no contestó, entró al buzón y el buzón cobró esa llamada y por eso se quedó registrada. La periodista investiga junto con su equipo y sí, en efecto, las legislaciones de AT&T o las políticas de esa empresa de telefonía dicen que para esa fecha, si la llamada excedía los 30 segundos en el buzón, se cobraba. Entonces fue una llamada real, Nisha se está confundiendo, fue una llamada al buzón, fue una llamada por accidente, Jay le llamó intencionalmente para que quedara registrada esa llamada y situar a Etnan en ese preciso momento. No lo sé. Esto no solo hace ver sospechoso a Etnan, sino que también contradice el testimonio de Jay, porque según Jay, a las 3:32, que fue cuando se registró la llamada con Nisha, pues él ya había dejado a Etnan en su práctica de atletismo. Entonces, ¿cómo estaban juntos llamando a Nisha si se supone que él ya había dejado a Etnan en la escuela de vuelta para su práctica de atletismo? Entonces, ya que estamos hablando de Jay, pues Jay también tiene muchas cosas raras, muchas. Él le mintió varias veces a la policía, cambio de versiones. En algunos interrogatorios dice que ayudó a hacer el hoyo, en otras dice que pues solo vigilaba. Y Chris, un amigo suyo, dice que Jay le contó la historia incluso antes de que encontraran el cuerpo desvivido de Jae, pero según Chris, Jay originalmente dijo que todo pasó cerca de la biblioteca de la escuela, en el estacionamiento de la biblioteca de la escuela, no en el Best Buy. Entonces ahí hay otra versión más, otra inconsistencia más, porque si fue en la biblioteca, a esa hora, a la hora de la salida, eso debía estar lleno de gente. Eso apoyaría la versión de Aisha, la que vio a Etnan en la librería, lo sitúa ahí y además apoyaría que pues pudo haber sido en ese estacionamiento, pero eso estaba lleno de gente. Entonces eso complicaría muchísimo más el que Etnan realmente lo haya podido hacer ahí. Y luego está Laura, una amiga de Stephanie, la novia de Jay, la princesa del baile. Ella decía que en el Best Buy en realidad nunca hubo una cabina telefónica. Y esto importa muchísimo porque según la teoría de Jay, Etnan le llamó desde ese Best Buy para que lo recogiera. Y el podcast consiguió los planos de ese lugar, del Best Buy,
Y para los planos de 1994, los planos arquitectónicos, pues sí apareció un teléfono en ese Best Buy, pero en el interior del edificio. Entonces, en el supuesto de que sí había un teléfono en ese Best Buy, ¿por qué la fiscalía nunca mostró las cámaras del interior? Es decir, si Ednan se metió al Best Buy y desde ahí usó el teléfono y le llamó a Jay para que lo recogiera, ¿por qué la fiscalía no mostró las cámaras de Ednan entrando al Best Buy? Eso confirmaría ya todo y se acabaría ahí el caso, fin. Pero las cosas no fueron así. Y es que también hay algunos puntos muy fuertes a favor de Jay. Porque sí mintió y sí cambió de versiones, pero también fue quien llevó a la policía hasta el coche de Jae, el coche que no habían encontrado. Y eso tiene un gran peso, porque entonces la pregunta es, ¿cómo sabía dónde estaba el coche? Jay dice que Ednan se lo mostró, pero claro, ahí aparece otra teoría. Y si la policía ya sabía dónde estaba el coche y acomodó partes de la historia, y sí, ya sé que eso suena muy raro, pero de verdad este caso hace que dudes de todo. Con todas estas contradicciones, inconsistencias y testimonios cruzados, llegamos al juicio. Una parte importante del juicio es Cristina Gutiérrez, la abogada de Ednan. Cristina Gutiérrez era una abogada extremadamente reconocida, no solo en Maryland, sino en todo Estados Unidos. Ednan, por ende, confiaba plenamente en ella. Pero años después, Gutiérrez fue inhabilitada para ejercer como abogada por múltiples denuncias de mala praxis. En el 2001. Para ser exactos, solo 2 años después del caso de Ednan. Y eso hizo que muchísima gente comenzara a cuestionar seriamente la defensa contra Ednan, especialmente porque no utilizó el testimonio de Aisha, quien lo vio en la librería, tampoco dejó testificar a Ednan, y aparentemente tampoco exploró seriamente un acuerdo con la fiscalía. Para las leyes de Estados Unidos, y no sé también si para otros países, ni siquiera sé si en México eso sucede, pero en Estados Unidos, cuando tú eres acusado de un crimen, puedes declararte culpable o inocente. Muchas veces la fiscalía, es decir, la parte que te está acusando, cuando te ofrecen un acuerdo a cambio de que te declares culpable. Y también puede incluir dentro de ese acuerdo, por ejemplo, que proporciones toda la información que sabes y a cambio a lo mejor ellos te reducen la condena o en algunos casos o en algunos estados donde todavía es legal, pues eso puede salvarte de la pena de muerte. Porque sí, en Estados Unidos, en algunos estados, la pena de muerte sigue siendo legal. Entonces, si tú te declaras culpable y llegas a un acuerdo con la fiscalía, digamos que pues no te dan pena de muerte, pero sí te meten a la cárcel porque pues ya aceptaste la culpabilidad de los cargos. Además, otro punto importante de Gutiérrez es la forma en la que interroga a Jay. Jay, de 19 años, nunca perdió la calma frente al interrogatorio de la abogada. Y eso importa muchísimo porque en un juicio todo importa. Cómo hablas, cómo reaccionas, tus silencios, el tono que usas, hasta cómo te ves. Y honestamente, escuchando las grabaciones del juicio, sí entiendo por qué el jurado puede percibir a Jay como una víctima atrapada en algo horrible. Porque otro punto importante del juicio es que este juicio se resolvió por jurado popular. Pero el jurado popular es básicamente que los ciudadanos norteamericanos acuden a un juicio, escuchan todo el juicio y después deliberan juntos y toman una decisión. Dependiendo del estado, y según sé, cambia el número de personas que necesitan estar a favor para que el caso sea, digamos, para que se tome una sentencia, se declare al acusado culpable o inocente. Entonces, escuchemos parte del interrogatorio de Gutiérrez hacia Jay. If you were stepping out on Stephanie, that would have impacted on your relationship, would it have not? With whom? With anyone. With Stephanie? If you were stepping out on Stephanie, you understand what that term means, don't you? Yes, ma'am. Okay. If you had another girlfriend, anyone, any name, anywhere, that would have impacted with Stephanie, would it have not? I didn't hear the last part of it. If you were stepping out with any girl of any name from any location, that would have impacted your relationship with your girlfriend, Stephanie, would it have not? Yes, ma'am. And you were always aware of that, weren't you? Yes, ma'am.
El hecho de que Jay, como decía antes, nunca pierda la compostura, siempre se dirija con respeto en un tono tranquilo, hace que él quede como un joven de 19 años al que una señora mayor le está, digamos, confrontando de una manera bastante agresiva, y eso hace ver mal, al menos desde mi punto de vista, a la parte defensora. A pesar de que él mismo, Jay, admite más tarde que pues sí, le había mentido a la policía. I was not telling them everything, no. You were not. And what you were telling them were lies, were they not? Some. So the answer to my question is yes, I was not telling the truth. Is it not? Objection. Aún así, el jurado le creyó. En el podcast Serial entrevistan a una mujer que estuvo como parte del jurado en el juicio. Su nombre es Estela, y cuando Sarah Koenig, la periodista, le pregunta por qué votó ella a favor de que condenaran a Adnan, ella responde algo muy fuerte. Dice que Jay no parecía alguien que estuviera mintiendo, y además dice algo que para mí cambia muchísimo la perspectiva. Dice que, pues, ¿para qué mentiría si igual iba a terminar en la cárcel? Entonces la periodista le responde, no, pero Jay nunca fue a prisión por esto. La señora se queda sorprendida, y es que ella no sabía que Jay no había ido a prisión por ayudar a Adnan con esto. Literalmente no sabía. Y honestamente, pues eso sí cambia la forma en la que percibo, al menos yo, al jurado. Retomando otro de los puntos del trabajo de Gutiérrez es el de que no dejara a Adnan testificar. Él se sentó ahí a escuchar que todos hablaban de él y de lo que supuestamente había hecho, pero nunca pudo decir yo no lo hice, eso no es cierto, y esto fue decisión de su abogada. Años después, Adnan le dijo a la periodista del podcast Serial que esa fue una de las cosas más frustrantes de toda su vida, porque pues sentía que realmente nunca pudo defenderse. El juicio pues también estuvo bastante rodeado de comentarios racistas e islamofóbicos, para sorpresa de absolutamente nadie. Una mujer relacionada con el caso diciendo que había ciertos patrones en hombres musulmanes que asesinaban a sus parejas por el honor y que huían de los Estados Unidos hacia sus países de origen o hacia los países en los que estaba su comunidad, ya sea Pakistán, Irak, etc. Tiempo después, esta misma mujer escribió una carta a la corte disculpándose parcialmente por exagerar, por haber sacado de proporción este supuesto patrón y estos supuestos casos repetitivos. Pero el daño ya estaba hecho, y la mujer del jurado, entrevistada por el podcast Serial, confirmó que sí, que hubo comentarios islamofóbicos durante la deliberación del jurado sobre este juicio. Otro elemento importante que sale a la luz durante el juicio es una carta que aparentemente Jael escribió a Adnan, la cual leímos en el episodio pasado, que decía algo como aparentemente no me respetas lo suficiente para aceptar mi decisión. Pues esta carta supuestamente Adnan se la mostró a la mejor amiga de Jae en una clase de salud, y empezaron a escribir, digamos, sobre la carta, comentarios al respecto. La amiga de Jae, la mejor amiga de Jae, la que dice que le llamó a Adnan para advertirle que la policía le llamaría, ella estaba escribiendo con lápiz, mientras que Adnan estaba escribiendo con pluma. Después, en el juicio, salió que en esa hoja, en esa carta, se podía leer I'm gonna kill, que se traduce como voy a matar. Esto estaba escrito con pluma. Sin embargo, la amiga de Jae, quien estaba escribiendo con lápiz, en la actualidad dice que pues no recuerda de dónde salió eso de I'm gonna kill, porque eso no pertenecía a la carta original, al intercambio de mensajitos de papelito que estaban teniendo Adnan y ella durante esa clase de salud. Es decir, alguien más lo puso ahí. A raíz del podcast Serial, el caso volvió a generar gran impacto y el caso volvió a abrirse. La defensa de Adnan argumentó que él recibió una asistencia legal ineficaz, violando la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual asegura que, bueno, entre otras cosas, pues que todas las personas tienen derecho a un juicio justo. También dice que
todas las personas tienen derecho a un jurado imparcial, que tiene derecho a presentar testigos y pruebas a su favor y que tiene derecho a tener asistencia de un abogado defensor. Etnan, pues no, digamos, su defensa argumenta que la abogada Gutiérrez no hizo bien su trabajo, ya que pues no presentó realmente testigos primordiales y pruebas fundamentales a su favor. Debido a esto, la corte sí que reconoció los errores en la defensa, pero dijo que incluso si Aisha hubiera testificado que vio a Etnan en la librería, pues probablemente esto no habría cambiado el resultado del juicio, así que no le concedieron un nuevo juicio en ese momento. Pero después apareció otro problema, el ADN. Durante años, varias pruebas ni siquiera fueron analizadas, o sea, no testearon los objetos que se encontraban ahí, y tiempo después encontraron perfiles de ADN masculino de múltiples personas en objetos relacionados con el caso. Además, surgieron otros posibles sospechosos. Ninguno de esos ADN coincidía ni con Etnan ni con Jay. Pero bueno, aquí es donde la historia se pone todavía más rara, porque el podcast contacta a una abogada especializada en este tipo de casos. Y ella dice algo muy interesante. Dice que después de tantos años tratando con criminales o personas acusadas de cometer crímenes, le cuesta muchísimo creer que Etnan sea un psicópata manipulador experto. Ella le dice a la periodista que pues ella tiene muchos años de carrera y nunca ha visto realmente a un psicópata, no le ha tocado, y le dice un comentario que, en mi opinión, bastante desafortunado. Y le dice, "You're not that lucky", que significa no tienes tanta suerte. Además de esto, la abogada con mucha experiencia le dice que cuando tú tienes a alguien inocente, o que probablemente sea inocente, son las personas más inútiles en un juicio, porque realmente, como no lo hicieron, pues no tienen idea de lo que les estás preguntando. Y eso hasta cierto punto tiene sentido. Y luego, casi como un episodio de How to Get Away with Murder, un grupo de estudiantes de derecho, liderados por esta profesora, comienzan a revisar todo el caso, desde cero, y ninguno logra concluir con seguridad que Etnan sea culpable. Pero entonces uno de ellos encuentra algo perturbador, otro caso, otra mujer coreana que también fue desvivida después de haber estado desaparecida, más o menos por la misma zona y poco tiempo después del caso de Hae. Su nombre es Annalise Hyung-suk Lee, que desapareció y después fue encontrada pues desvivida. El hombre relacionado con ese crimen fue Ronald Lee Moore, que pues sí, estaba libre cuando Hae desapareció y después lo volvieron a encerrar porque cometió otros crímenes. Y sí, esto no prueba que él haya sido el asesino de Hae, pero otra vez abre la pregunta, ¿y si nunca investigaron realmente todas las posibilidades? A este punto, para el final del podcast de Serial, pues Etnan también ya está bastante cansado de ser cuestionado, de que le pregunten cosas. En resumen, él básicamente dice que la gente quería ver un monstruo en él y no lo encontró. Luego quisieron ver una víctima perfecta del sistema y tampoco lo encontraron. Entonces la gente se quedó realmente sin saber qué pensar, qué decidir, pero que él vive con miedo de todo lo que dice porque cree que cualquier cosa que diga puede ser malinterpretada. Y es que realmente en este caso nadie encaja completamente con un solo papel. Cualquiera pudo haber hecho cualquier cosa y eso lo vuelve muy complejo. Don, el nuevo novio de Hae, también fue visto como sospechoso por muchas personas, especialmente porque su coartada venía de la manager de la tienda donde trabajaba, que era su mamá. Pero los registros laborales sí mostraban que había trabajado ese día, le había salido a su lunch a la hora de siempre y había regresado a trabajar. Él mismo dijo algo interesante años después. Dijo que cuando arrestaron a Etnan, pues él en realidad nunca supo si oficialmente había dejado de ser sospechoso porque pues nadie nunca le dijo nada, solamente dejaron de preguntarle. Tal vez nunca sabremos exactamente qué pasó el 13 de enero de 1999. Tal vez nunca tendremos una versión completa y oficial de qué pasó esa tarde. Pero honestamente, después de 2 semanas revisando este caso, creo que a este punto eso ya ni siquiera es lo más importante. Porque Hae fue una persona real,
no solo fue la víctima de un caso ni la víctima de un podcast que se hizo viral. Todas las personas que la conocían dicen que era agradable sin siquiera esforzarse por serlo y que era una buena amiga. Y a veces creo que en este tipo de casos, con tantos testimonios, teorías, timelines, fechas, conspiraciones, a veces sí se nos olvida que hubo una persona real que ya no está. Yo honestamente no tengo una respuesta definitiva sobre quién lo hizo. Después de semanas escuchando testimonios, leyendo documentos, analizando el caso, creo que lo único que tengo seguro es que no hay nada seguro. Y en cuanto a Adnan, en 2022 su condena fue anulada temporalmente y salió libre. Incluso los fiscales retiraron los cargos en ese momento por lo del ADN. Pero después las Cortes de Apelación de Maryland reinstalaron la condena por problemas de procedimiento relacionado con los derechos de la familia de Jae durante la audiencia donde lo liberaron. En 2025, es decir, el año pasado, un juez decidió reducir oficialmente su sentencia a time served, tiempo ya cumplido, así que no regresó a prisión. Eso quiere decir que sí, está libre, no está en prisión, pero legalmente su condena sigue reinstalada. O sea que hasta el momento no está totalmente exonerado. Yo desde aquí solo espero que quien haya sido el responsable y todos los relacionados en haber hecho esto, espero que carguen con el peso de eso en la conciencia, que no duerman tranquilos, que nunca dejen de sentir miedo y vergüenza de sí mismos y que si ya no están en este plano, sigan pagando por lo que hicieron en cada una de sus vidas, en cada uno de los planos que habiten y que nunca encuentren paz, que todo se les regrese siempre 7 veces 7. Yo soy Luis Armenia. Por favor, si llegaste hasta acá, deja un like, comenta qué crees que pasó, cuáles son tus teorías, qué es lo que tú has podido deducir a raíz de todo esto que has escuchado hasta ahora. Y yo te veo la próxima semana. Chao.